Audiencia, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Estación Siniestra. En esta ocasión escucharás algunos relatos donde las mascotas o animales a veces se comportan de una manera muy extraña. Muchos dicen que son demonios ocupando su cuerpo, brujas o incluso nahuales. Así que prepárate, apaga la luz, ponte cómodo. Y si estás haciendo alguna otra actividad, déjame acompañarte. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Mi abuelito construyó su casa hace muchos años, allá en San Miguel, Chicaj, un pueblito en el departamento de Baja Verapaz, Guatemala. En aquel tiempo, hablo de los 70s, no había muchas casas cerca. Era una zona donde solo habían milpas, árboles y uno que otro terreno baldío. Dicen que era tranquilo, pero también muy solitario por las noches. La casa era sencilla, un cuarto pequeño de bloc sin patio, sin bardas, sin lujos. Solo una cama matrimonial pegada a una ventana que daba directo a la calle de tierra. Ahí vivía con mi abuela. Siempre me decía que las primeras semanas se escuchaba de todo: los grillos, los tecolotes y los perros callejeros que pasaban por ahí, buscando comida. Pero que al tiempo empezaron a escuchar algo más, algo distinto. Varias noches, cerca de las 2 de la mañana o 3, empezaron a oír voces de hombres platicando cerca de la ventana, como por la calle. No eran gritos ni discusiones, eran pláticas normales, bajitas. Incluso se reían a veces. Mi abuelo pensó que serían hombres del pueblo, borrachos quizás, que iban de regreso a sus casas por ese camino. Como no molestaban mucho, nunca salieron a ver. Cerraban los ojos y trataban de dormir. Pero una madrugada fue diferente. Aquellas voces no solo estaban cerca, parecían que estaban justo debajo de la ventana. Esta vez hablaban más fuerte. Se reían, risas secas, toscas. Esto sí le molestó. Se levantó de golpe y les gritó que se callaran, que dejaran dormir. Pero las voces no se detuvieron, al contrario, soltaron otras carcajadas. Entonces mi abuelo abrió la ventana de par en par para reclamar. No había nadie. No habían personas. Abajo de la ventana solo habían 5 perros. Estaban echados uno junto al otro, mirando hacia arriba, directo a él. Ninguno se movió, ninguno ladró. Mi abuelo miró alrededor buscando a los hombres, pero no había nadie. Solo esos perros, en silencio. Cerró la ventana. Se quedó unos segundos sin saber qué pensar. En ese momento empezaron a reírse afuera otra vez. Era como si se hubieran escondido. Despertó a mi abuela, le dijo que se quedara adentro y salió con la lámpara en mano. Estuvo rodeando la casa varias veces, pero nada. Solo esos mismos 5 perros allá afuera. Uno de ellos hizo un sonido, un gruñido. Pero cuando mi abuelo se acercó, salieron corriendo por la oscuridad. A la mañana siguiente habló con uno de los vecinos más cercanos. Les preguntó si habían escuchado voces. Nadie había oído nada. Mi abuelo les describió a los perros. Nadie los conocía. No eran de la calle. Pero esto no fue la última vez. Mi abuelo, terco como era, pensó que quizá aquellas personas se escondieron de él, que estaban jugándole una broma, o que simplemente se metieron entre los arbustos al verlo salir. Así que la siguiente noche se mantuvo alerta por si volvían. Y sí, volvieron, en la madrugada. Pero ahora no hablaban, susurraban. Esa noche mi abuela lo despertó. Le dijo que alguien estaba hablando afuera y que estaban tocando la ventana. Él se levantó en silencio. No abrió la ventana, sino que fue directo a la puerta y la entreabrió lentamente. Y ahí estaban, los mismos perros, otra vez. No estaban echados esta vez, sino sentados, en la orilla de la calle, mirando hacia la puerta. No ladraban, no se movían. Mi abuelo volvió a cerrar la puerta y otra vez aquellos susurros.
Se escuchaban varias personas, allá afuera. No dijo nada. Solo se sentó al borde de la cama, mirando al suelo. Esa noche no durmieron. Durante varios días las voces regresaban. A veces eran pláticas tranquilas, a veces risas, a veces susurros. Pero nunca hubo humanos afuera. Siempre eran esos perros. Y esos perros no eran de la calle, solo aparecían de noche. Se quedaban un rato frente a la casa y luego se iban. Mi abuelo nunca los volvió a ver de día. Nadie más los vio. Y así poco a poco, mientras se iba poblando, dejaron de aparecer. Cuando mi abuelo me contó esto, me dijo, no sé quiénes eran, pero esas cosas no eran perros normales. Puede que haya sido alguna otra cosa, puede que haya algo que usa a los animales como disfraz, algo que camina por los pueblos. Buenas noches, audiencia, vengo a contarles lo que me pasó hace 15 años. Y aunque ya pasó el tiempo, no hay forma de que yo lo olvide. Lo que viví esa noche me dejó marcado y hasta la fecha sigo preguntándome, ¿qué tan cerca está lo sobrenatural cuando alguien está por morir? Yo aún vivía con mi mamá y mi abuelo. Él ya estaba enfermo desde hace tiempo, cáncer de pulmón. Tenía sus días buenos y otros en los que apenas podía respirar sin quejarse. Vivíamos en una casita sencilla. Tenía solo el patio, uno pequeño, y un cuarto adaptado como recámara afuera. Al fondo otra. Ahí dormía mi abuelo. Le gustaba estar alejado del ruido. Decía que descansaba mejor. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Chocolate, por lo cafecito que estaba. Yo lo había tenido desde que nació. Nunca mostró algo. Pero esa noche cambió. Todo estaba tranquilo. Eran como las 2 de la mañana cuando me despertó un ladrido muy raro. No era como los normales de nuestro perro, que era buenísimo para avisar cuando alguien se acercaba a la casa. Me pareció que ladraba, pero entre los ladridos se oía algo más. Era como si intentara decir algo. Me levanté, salí con cuidado al patio y vi que Chocolate estaba parado al frente de la puerta del cuarto de mi abuelo. No ladraba hacia la calle, como siempre, sino hacia la puerta cerrada. Él movía la cabeza de lado a lado como si intentara entender algo. Yo me acerqué, le hablé bajito, y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Él giró la cabeza hacia mí y dijo el nombre de mi abuelo claramente, como una persona, con una voz clara. No fue un gruñido. Iván, dijo 2 veces mirándome. Me quedé helado. Sentí como si el corazón se me detuviera por un segundo. Lo peor fue que después de eso, Chocolate no volvió a ladrar. Solo se echó en el suelo mirando fijo a la puerta sin moverse. Tragué saliva, me armé de valor y toqué la puerta del cuarto. Nadie respondió. Abrí despacio y ahí encontré a mi abuelo acostado, con los ojos entrecerrados y la mirada perdida. Su cuerpo todavía estaba tibio, pero ya no respiraba. Mi mamá se despertó con mi llanto. Llamamos a emergencias, pero ya era tarde. El doctor dijo que había muerto mientras dormía, tranquilo, sin sufrir. Pero yo no dije lo que había escuchado. Yo sé lo que escuché antes de eso. No fue un sueño, no fue mi imaginación. Mi perro lo llamó por su nombre, antes de que yo supiera que mi abuelo se había ido. Yo no sé si hay perros que puedan ver la muerte, o si algo usó su cuerpo para avisarme que mi abuelo ya no iba a despertar.
Esto que les voy a contar me pasó hace menos de un año, en una zona donde están empezando a hacer casas nuevas, por los límites de Chalco. Esa ocasión me contrataron para cuidar un terreno en construcción. Era solo el puro esqueleto, los cimientos casi listos para colar a los días siguientes, varilla y costales de cemento apilados en un rincón. No tenía barda ni portón, y como ya les habían robado 2 veces varilla y herramienta, me ofrecieron una lana por dormir ahí un par de días, mientras colaban. Me dijeron que no había gente por ahí, y que lo único que podía molestarme eran los zancudos o el frío de la madrugada, pero que con unas cobijas todo se arreglaba. Esa tarde llegué y nadie me habló de la milpa. Justo al frente del terreno, cruzando la calle, hay una zona de milpas, muy grande, quizá unos 70, unos 80. Esa ocasión cayó la noche por ahí de las 7:30. Durante varias horas me la pasé platicando con mi novia por el celular para no sentirme solo. A ratos parecía que estaba solo, pero otras veces se escuchaba como si alguien caminara dentro de aquella milpa. Créanme, uno conoce el sonido de una milpa moviéndose por el viento y de alguien pisando el maíz. No es lo mismo, así se escuchaba, pasos. La primera noche no pasó de ahí, solo frío y aquellos pasos lejanos. La segunda noche, por ahí de las 12, comenzaron otra vez aquellos movimientos dentro, pero más bruscos. También me pareció ver una silueta moverse por la milpa, así que me puse alerta. Les grité que no se me acercaran porque estaba armado, así que aquellos pasos comenzaron a desaparecer. Pero por ahí de las 2 de la mañana fue peor. Esa noche hacía aire, no mucho. Yo estaba recargado en una silla que había llevado. Y ahí fue cuando comencé a escuchar cómo se movía la milpa. No por el viento, sino como si algo le estuviera empujando desde adentro, acercándose. Saqué mi arma, pensando que era algún ratero. Me levanté despacio, apagué la lámpara de mano y me acerqué al borde del terreno. Apunté hacia ahí. Me quedé escuchando cómo se acercaba y entonces lo vi. Primero algo blanco, algo que salió de entre el maíz, caminando en 4 patas. Era un chivo de espaldas. Me tranquilicé. Pensé que quizá era de alguien del rumbo, o que se había metido buscando comida. Pero entonces se detuvo y se volteó. Prendí la lámpara, le apunté, y fue lo más bizarro que he visto en mi vida. Era una chiva, pero la cara no era de animal. Era humana. Parecía un anciano. En ese momento se levantó sobre 2 patas, audiencia. Sobre 2 patas, no brincó, no corcovió, como hacen los chivos. Se levantó despacio, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Y se quedó ahí, parado frente a mí, como a 10 metros mirándome. No sé cómo explicarlo, pero ese animal no era normal. Su nariz larga, humana, sus facciones, sus ojos, era un anciano. Y aquellos cabellos largos que le salían. Quise moverme, pero algo me lo impidió, como si me hubieran congelado. Aquella cosa comenzó a emitir un sonido. No fue un balido, fue algo más profundo, ronco, como si estuviera tosiendo. Y después dio un paso hacia mí. Ahí reaccioné. Me di media vuelta, agarré mis cosas como pude y me salí corriendo del terreno, sin ver atrás. Corrí hasta la avenida donde pasan los colectivos, y ahí me esperé a que amaneciera. No pude volver. Al día siguiente, cuando ya se veía clarito, fui con los dueños del terreno. Les conté lo que vi y se rieron. Dijeron que probablemente lo había soñado, que estaba cansado o que tenía mucho sueño. Pero no fue nada de eso. Esa cosa no era un animal. No sé qué era. Una bruja, un demonio o un nahual. Audiencia, antes de pasar a la última historia, cuéntenme qué les están pareciendo estos relatos. Deja tu like y comparte el video. Y dime, ¿tú qué opinas?
¿Crees que sea algún demonio utilizando el cuerpo de los animales? ¿O son nahuales? Déjame un comentario. Ahora ya no los interrumpo más y los dejo con esta leyenda que nos mandan anónimamente desde Mazatlán, Sinaloa. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Se cuenta que hace muchos años, cuando el tren aún cruzaba con frecuencia por las vías del viejo Mazatlán, hubo un terrible accidente. Una joven de unos 20 años llamada Leticia. Ella acababa de regresar de visitar a su madre en el Quelite. Ya era de noche, el cielo estaba encapotado y los taxistas eran escasos. Caminó hasta una parada cerca de las vías del tren en Colonia Juárez. Ahí detuvo a un taxista. «A la López Mateos, por favor», dijo con una voz suave, mirando hacia el suelo. El chofer, cansado tras todo el día de trabajo, aceptó sin decir mucho. Pero al poco rato de avanzar, algo lo inquietó. El espejo retrovisor no reflejaba a la joven. «¿Está bien, señorita?», preguntó, pero no obtuvo respuesta. Cuando llegaron cerca del cruce ferroviario, se escuchó una voz. «Aquí fue. Aquí me morí». En ese instante el chofer escuchó un ruido ensordecedor, como si un tren estuviera a punto de arrollarlos. Pero no había tren. El taxista se detuvo en seco. El asiento trasero estaba vacío. Aquel hombre bajó corriendo, sin entender qué había pasado. A los pocos minutos, otro chofer que pasaba por ahí le dijo: «¿La viste, verdad? La muchacha del trenazo. Cada año, a la misma fecha, pide que la lleven a casa, pero nunca llega». Los vecinos cuentan que Leticia fue una de las víctimas de un accidente ferroviario ocurrido décadas atrás, cuando el tren arrolló un coche donde ella iba con su prometido. Desde entonces, desde ese día, su alma perdida aparece por las noches, pidiendo un último viaje. Pensarán que quizás solo es una invención, un cuento de terror. Pero quienes trabajan de noche en Mazatlán, sobre todo los taxistas, aún le tienen mucho respeto a las vías. Algunos incluso no pasan por ahí después de cierta hora, porque saben que una pasajera puede subir sin abrir la puerta y dejar su presencia en el asiento trasero.